Las noches en Toledo se llenaban de ecos de pasos en las calles empedradas, mientras yo, sentada en la mesa del bar El Trébol, miraba a través de la ventana. La Semana Santa se acercaba y los preparativos estaban en pleno apogeo. Las luces parpadeantes daban un aire festivo a la ciudad, pero mi corazón estaba lejos, atrapado en la lejanía de mi esposo, un militar que cumplía con su deber en tierras ajenas. Mi vida se había convertido en una rutina monótona. Las mañanas eran solitarias y las tardes se deslizaban lentamente entre recuerdos de risas y promesas compartidas. La ausencia de Antonio pesaba sobre mí como una sombra. Cada día me despertaba con la esperanza de recibir noticias suyas, pero el silencio era constante. A veces me encontraba hablando con su imagen en la pared del salón, buscando consuelo en las memorias que habíamos construido juntos. Una noche decidí salir a caminar por las calles iluminadas de Toledo. El aire fresco me abrazó y traté de dejar atrás la sensación de vacío que me acompañaba. Al llegar al bar, el aroma a tapas y vino tinto me envolvió. Pedí una copa y me senté en una esquina donde podía observar sin ser vista. Los murmullos de conversaciones alegres resonaban a mi alrededor, pero yo era un espectador distante. De repente vi a Javier, el hermanastro de Antonio, cruzar la puerta del bar. Su presencia era inesperada, no lo había visto desde la boda hace años. Tenía el mismo aire serio que su hermano, pero había algo diferente en él esa noche, una chispa que lo hacía parecer más accesible. Se acercó a mí con una sonrisa tímida. ¿Te importa si me siento?, preguntó. Asentí con un gesto. No sabía qué esperar. Nuestra relación siempre había estado marcada por la distancia familiar y el respeto mutuo hacia Antonio. No esperaba verte aquí, dijo mientras pedía una cerveza. ¿Cómo has estado? La conversación fluyó con facilidad entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestra vida cotidiana. Hablamos del clima y del próximo festival, cada palabra parecía romper un poco más el hielo que nos separaba. Sin embargo, había un trasfondo palpable. Ambos éramos conscientes del vacío que dejaba a Antonio al estar lejos. Es difícil sin él, murmuré al final. La soledad pesa más cuando uno está acostumbrado a compartir todo. Javier asintió lentamente, sus ojos oscuros reflejando comprensión. La lealtad es importante, dijo, pero también lo es cuidar de uno mismo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inesperado. ¿Qué significaba eso realmente? La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y miradas furtivas que revelaban más de lo que decíamos. La noche avanzó y el bar se llenó de vida, sin embargo mi mente estaba atrapada entre el deber y un deseo latente que no sabía cómo manejar. De pronto mi teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Antonio llegó inesperadamente. Mi corazón dio un vuelco al leer sus palabras llenas de amor y anhelo por regresar pronto a casa. La mezcla de emociones me abrumó. Por un lado estaba su amor incondicional y por otro lado esa conexión inesperada con Javier que empezaba a florecer bajo las luces tenues del bar. ¿Todo bien?, preguntó Javier al notar mi cambio repentino. Sonreí forzadamente mientras guardaba el teléfono en mi bolso. Sí, solo un mensaje de Antonio, respondí con voz temblorosa. El silencio se instaló entre nosotros por unos momentos antes de que Javier rompiera nuevamente la barrera. Él es afortunado, pero tú también mereces ser feliz aquí y ahora. Sus palabras fueron como una chispa encendida en medio de mis dudas internas. ¿Qué significaba realmente ser feliz? La lealtad hacia Antonio era inquebrantable, sin embargo, cada vez que miraba a Javier sentía algo más profundo que solo amistad o familia. La noche terminó abruptamente cuando decidimos levantarnos para irnos. El ambiente festivo seguía presente aunque yo sentía una carga emocional creciente dentro de mí. Mientras caminábamos juntos hacia la salida del bar, nuestras manos casi se rozaron accidentalmente. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para encender algo dentro mío que no podía ignorar. Al despedirnos fuera del bar bajo las estrellas brillantes sobre Toledo, nuestras miradas se encontraron durante unos segundos eternos antes de separarnos definitivamente esa noche. Caminé hacia casa sintiendo cómo cada paso resonaba con mis pensamientos confusos. ¿Podría permitirme sentir algo más allá del deber? ¿Era posible encontrar alegría incluso cuando el amor verdadero seguía distante?
Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras regresaba sola a casa, sumida en mis dudas y temores sobre lo que vendría después. La noche se había adueñado de Toledo, y las luces de las calles empedradas brillaban como estrellas caídas. Caminé con paso lento, cada vez más consciente del peso de mis pensamientos. La imagen de su rostro, el hermanastro de mi esposo, se repetía en mi mente. Su sonrisa, su mirada comprensiva, todo ello era un recordatorio constante de la soledad que me envolvía en casa. Cuando llegué a la puerta de mi hogar, el silencio me recibió como un viejo amigo. La ausencia de mi esposo se hacía más palpable en cada rincón. En la mesa del comedor, una carta sin abrir esperaba por mí. Era de él, con el característico sello militar que tanto amaba y temía a la vez. Sin embargo, en lugar de abrirla, decidí dejarla para después. Esa noche necesitaba espacio para mis pensamientos. La culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso. ¿Era correcto lo que estaba sintiendo? La conexión con su hermanastro había crecido más allá del simple encuentro casual. Recordé sus palabras sobre el deber y la lealtad, resonaban en mi mente como un eco persistente. Pero también había algo más, una chispa que encendía una llama que creía extinguida. Al día siguiente decidí dar un paseo por las calles de Toledo para despejarme. El aire fresco me acariciaba el rostro mientras caminaba sin rumbo fijo. Las tiendas comenzaban a abrirse y los aromas del mercado llenaban el ambiente, pan recién horneado y flores frescas eran parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, mi corazón seguía atrapado entre dos mundos. Fue entonces cuando lo vi. Estaba apoyado contra una pared cerca del mercado de San Agustín, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mi pulso aceleró al acercarme a él, parecía que el tiempo se detuviera por un instante. «Hola», dijo con un tono casual que ocultaba algo más profundo. «Hola», respondí, intentando mantener la compostura. El intercambio fue ligero al principio, hablamos sobre trivialidades mientras nos movíamos entre los puestos del mercado. Sin embargo, cada palabra parecía llevar consigo un peso oculto, una tensión que crecía entre nosotros. «¿Te gustaría dar un paseo esta noche?», preguntó él tras unos momentos de silencio incómodo. No pude evitar sonreír ante la invitación. Acepté sin pensarlo demasiado, quizás era lo que necesitaba para escapar de mis pensamientos oscuros por unas horas más. La noche llegó rápidamente y nos encontramos nuevamente bajo las luces titilantes de Toledo. Caminamos por calles estrechas y empedradas, riendo en voz baja mientras compartíamos historias sobre nuestra infancia y sueños no cumplidos. Cada paso que dábamos juntos parecía acercarnos más a una verdad ineludible, había algo especial entre nosotros. En medio de nuestra conversación, hubo un momento en el que nuestras miradas se encontraron con intensidad inusitada. El mundo a nuestro alrededor desapareció y solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Nos besamos. Un roce suave al principio, pero cargado de todo lo no dicho hasta ese momento. Fue un instante fugaz pero significativo, una mezcla confusa de deseo y culpa que me dejó sin aliento. Esto no debería estar pasando, murmuré al separarnos, sintiendo como la realidad volvía a golpearme con su crudeza. Lo sé, respondió él con sinceridad, pero hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. La conversación siguió fluyendo entre risas nerviosas y miradas cómplices hasta que decidimos despedirnos frente a mi casa nuevamente. Mientras me alejaba hacia la puerta, sentí como la culpa se convertía en una sombra persistente detrás de mí. Esa misma noche recibí otro mensaje inesperado: he decidido volver antes. Era mi esposo, su regreso anticipado me llenó de inquietud y temor. La idea de enfrentarle mientras llevaba este secreto pesando sobre mis hombros era abrumadora. Los días siguientes fueron una mezcla caótica entre preparativos para su llegada y encuentros furtivos con su hermanastro. Cada momento compartido era dulce pero estaba impregnado de ansiedad por lo que vendría después. Una tarde decidí visitarlo nuevamente en el bar donde nos conocimos por primera vez. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes del regreso definitivo de mi esposo. Al entrar al bar El Trébol, el ambiente familiar me envolvió como una cálida manta en medio del frío invierno emocional que vivía dentro de mí. Él ya estaba allí esperándome,
Sus ojos brillaron al verme entrar como si fuera la única luz en su vida oscura también. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras tomábamos asiento en nuestra mesa habitual. Luchando, admití honestamente. Mi esposo vuelve pronto y no sé qué hacer con esto contigo. Sus ojos reflejaron comprensión pero también frustración ante nuestra situación complicada. No quiero ser solo un secreto para ti, dijo con voz firme. Merecemos ser honestos sobre lo que sentimos. Las palabras resonaron dentro de mí como campanas sonando a lo lejos. Sabía que tenía razón, pero afrontar esa verdad significaría desatar consecuencias impredecibles para todos nosotros. Mientras hablábamos acerca del futuro incierto y las emociones encontradas, noté cómo las miradas curiosas alrededor comenzaban a fijarse en nosotros, murmullos flotaban por el aire como hojas arrastradas por el viento otoñal. El tiempo pasó volando hasta que decidimos salir juntos nuevamente a caminar bajo las estrellas brillantes sobre Toledo. Ese lugar siempre había sido testigo silencioso de nuestros secretos compartidos y anhelos reprimidos. Sin embargo, esa noche todo cambió cuando escuchamos rumores sobre un despliegue militar inminente donde podría estar involucrado mi esposo nuevamente. El miedo se apoderó rápidamente de mí, ¿y si no regresaba esta vez? ¿Y si todo terminaba antes siquiera haber tenido la oportunidad real? Cada paso hacia adelante parecía arrastrar consigo más preguntas sin respuesta mientras caminábamos juntos hacia nuestro destino incierto. La carta llegó un día gris, justo cuando el viento soplaba con fuerza y hacía que las hojas de los árboles danzaran en un vaivén melancólico. La dirección era familiar, mi corazón se detuvo por un instante al reconocer la escritura de mi esposo. Sin embargo, el contenido me dejó fría. Le hablaba de su anhelo por regresar a casa, de cómo la guerra lo había cambiado y de lo mucho que me extrañaba. Cada palabra parecía un recordatorio de mi traición, una carga que se instalaba en mi pecho. El hermanastro estaba a mi lado cuando leí la carta. Su presencia era un refugio y una condena al mismo tiempo. La culpa me atravesaba como un puñal, mientras nuestros ojos se encontraban en ese silencio pesado que solo los secretos pueden crear. No puedo seguir así, murmuré sintiendo que el peso de la infidelidad me aplastaba. ¿Por qué no?, preguntó él con una voz suave, casi como si intentara convencerme de que había una salida. Pero la realidad era más complicada. La lealtad hacia mi esposo luchaba con el deseo que crecía cada vez más fuerte entre nosotros. Era como si cada encuentro nos acercara más al abismo del cual no podría regresar. A medida que pasaban los días, nuestras reuniones se tornaron más frecuentes y menos discretas. Nos encontramos en rincones oscuros de Toledo, donde las sombras ofrecían cierta protección a nuestros corazones inquietos. En esas noches estrelladas, compartíamos risas y confidencias, pero también miradas cargadas de significado. Fue en una de esas noches cuando nuestros labios se encontraron. Un gesto impulsivo que selló nuestro destino. La culpa me seguía como una sombra persistente, pero había algo liberador en esos momentos robados. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi esposo y su sacrificio en la guerra, el remordimiento se intensificaba. La vida continuaba su curso normal para muchos a nuestro alrededor. Las calles estaban llenas de vida con los preparativos para la Semana Santa, el aroma del pan recién horneado inundaba el aire mientras caminábamos por el mercado de San Agustín. ¿Qué pasará si él regresa antes?, le pregunté al hermanastro una tarde mientras tomábamos café en el Trébol. Su mirada se tornó seria y pensativa. No lo sé, respondió con sinceridad, pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. ¿Era posible amar a dos hombres al mismo tiempo? ¿Podía ser feliz sin traicionar a uno u otro? La incertidumbre me consumía. Esa misma noche decidí escribirle a mi esposo. Necesitaba aclarar mis propios sentimientos antes de seguir adelante con cualquier decisión. Pero mientras redactaba mis pensamientos en papel, algo me detuvo. ¿Qué podría decirle? Las palabras parecían vacías frente a la verdad cruda de mis acciones. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado del hermanastro: te espero esta noche. Mi corazón latió con fuerza ante la idea del encuentro clandestino. Sin embargo, también sentí una punzada de miedo ante la posibilidad del descubrimiento. Al llegar al lugar acordado,
vi su figura esperándome bajo la luz tenue de una farola antigua. Su rostro reflejaba tanto deseo como preocupación. Ambos sabíamos que estábamos caminando sobre un hilo muy delgado. «¿Qué harás si tu hermano vuelve?», preguntó él al acercarse. «No lo sé», respondí con honestidad mientras sentía como el remordimiento comenzaba a ahogarme nuevamente. «Siento que estoy traicionándolo». «Pero él no está aquí», dijo él suavemente mientras tomaba mis manos entre las suyas. La calidez de su toque era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, perdimos la noción del tiempo hasta que nos encontramos nuevamente atrapados en ese momento ineludible donde nuestros labios se encontraron otra vez. Fue un acto desesperado en medio del caos emocional. Ambos sabíamos que esto no podía durar para siempre. Cuando regresé a casa esa noche, las luces estaban apagadas y todo parecía tranquilo. Mi esposo aún no había vuelto. Solo quedaban sus cartas esparcidas sobre la mesa como recordatorios dolorosos de su ausencia y sacrificio. La soledad envolvía cada rincón mientras yo trataba de lidiar con mis emociones contradictorias. A pesar del deseo ardiente por el hermanastro, sabía que debía enfrentar lo inevitable. Su regreso estaba cada vez más cerca. Esa mañana recibí una llamada inesperada. «Estamos volviendo antes», dijo un compañero militar conocido por su tono grave y directo. El mundo pareció detenerse por un instante mientras asimilaba sus palabras. Mi esposo volvería pronto a casa después de meses lejos. Un torrente de emociones recorrió mi cuerpo, alegría mezclada con terror e incertidumbre sobre cómo manejar todo lo que había sucedido en su ausencia. La idea de tenerlo nuevamente frente a mí llenó mis pensamientos durante días posteriores. Los preparativos para su regreso ocuparon cada rincón de mi mente agitada. Pero también sabía que tenía poco tiempo para tomar decisiones cruciales sobre mi vida y mis relaciones. Cada día se volvía más pesado conforme se acercaba esa fecha fatídica. El dilema entre seguir adelante o dar marcha atrás pesaba sobre mí como una losa inquebrantable. Finalmente llegó el día esperado. Las calles estaban decoradas para recibirlo con alegría desbordante. Yo estaba allí entre todos esos rostros sonrientes, pero sentía como mi corazón latía descontrolado ante la inminente confrontación con la verdad oculta tras mis acciones. Mientras esperaba su llegada junto a otros familiares ansiosos, vi cómo los soldados comenzaban a desembarcar uno tras otro. Cada rostro conocido traía consigo recuerdos imborrables llenos de amor y sacrificio. Mi mirada buscó entre ellos hasta encontrarlo, alto y fuerte como siempre, pero marcado por experiencias difíciles vividas lejos del hogar. Cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, sentí una mezcla intensa entre amor profundo y miedo abrumador por lo que vendría después. Un grito surgió entre la multitud: «¡Bienvenido!». Pero dentro mío resonaban ecos diferentes. La tarde se tornó gris en Toledo, como si el cielo supiera de mis secretos. La visita de la madre de mi esposo había traído consigo una presión palpable, una carga que se instaló en mi pecho. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Mientras su voz resonaba en la sala, hablando sobre el orgullo de tener un hijo en el ejército, yo me sentía atrapada entre dos mundos, el deber y el deseo. «¿Cómo te sientes con todo esto?», me preguntó, dirigiendo su mirada hacia mí con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era como si pudiera leer mis pensamientos, como si supiera que cada palabra que decía era un hilo que tejía una red invisible a mi alrededor. «Todo bien, madre», respondí, tratando de mantener la compostura. Mis pensamientos vagaban hacia él, hacia su hermanastro. El recuerdo de nuestras últimas horas juntos aún ardía en mi memoria. Habíamos compartido más que palabras, habíamos compartido un rincón del alma que nunca pensé que podría abrir a alguien más. Los días pasaron y la tensión creció. Cada vez que veía a su madre, cada vez que escuchaba sus historias sobre el valor y la lealtad, me sentía más culpable por lo que había hecho. La presión social pesaba sobre mis hombros como una losa. ¿Qué dirían los demás si descubrieran nuestra relación? La idea me aterrorizaba. Una noche, después de una cena donde las risas apenas ocultaban la incomodidad de mi secreto, decidí salir a caminar por las calles empedradas de Toledo. Las luces titilantes reflejaban mis pensamientos confusos mientras me dirigía al bar El Trébol. Necesitaba ver a mi confidente, a quien había llegado a considerar más que un simple hermanastro.
Al entrar al bar, el ambiente cálido me envolvió como un abrazo familiar. Me senté en nuestra mesa habitual y pedí un vino tinto. La espera se hizo interminable, cada minuto parecía un eco del conflicto interno que vivía. Finalmente llegó con esa sonrisa intrigante y esos ojos llenos de complicidad. ¿Te encuentras bien?, preguntó mientras se sentaba frente a mí. Es difícil mantener las apariencias, confesé sin rodeos. Tu madre ha estado aquí y no puedo evitar sentirme atrapada. Él asintió lentamente, comprendiendo la carga emocional que llevaba encima. Pasamos la noche juntos, susurró con voz suave pero firme. Las palabras resonaron entre nosotros como un pacto silencioso. Éramos cómplices en esta danza peligrosa entre el deseo y la culpa. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cargadas de significado. A medida que compartíamos historias sobre nuestro pasado y nuestros sueños perdidos, el mundo exterior se desvanecía. Sin embargo, la sombra del juicio familiar seguía acechando. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté con inquietud. No podemos vivir así, respondió él con determinación. Debemos encontrar una forma de ser libres. Su mirada era intensa, había pasión en sus palabras pero también un tono sombrío. El tiempo pasó rápidamente entre nosotros hasta que decidimos salir del bar para caminar bajo las estrellas brillantes que iluminaban Toledo esa noche. Cada paso era una mezcla de emoción y temor, sabíamos lo arriesgado que era lo que hacíamos. Mientras caminábamos por calles tranquilas, tomados de la mano en un gesto furtivo pero sincero, noté cómo su expresión cambiaba al mencionar a su hermano. Él no tiene idea. Esa frase me golpeó como una ola fría. ¿Qué pasaría si él regresaba pronto? La inminente llegada del esposo creaba un nudo en mi estómago. Al llegar a casa esa noche encontré refugio en sus brazos antes de despedirnos con un beso suave pero cargado de promesas no dichas. Esa conexión era tanto un alivio como una carga pesada, sabía que estaba jugando con fuego. Las siguientes semanas fueron tensas mientras intentábamos mantener nuestra relación oculta bajo las sombras del juicio familiar y la presión social. Los encuentros se hicieron menos frecuentes, cada vez más temerosos ante la posibilidad de ser descubiertos. Una tarde cualquiera recibí una llamada inesperada, era mi esposo desde el frente militar. Su voz sonaba distante pero llena de amor al preguntar cómo estaba todo en casa. Todo está bien, respondí con nerviosismo mientras trataba de ocultar mis sentimientos contradictorios detrás de palabras convencionales. La conversación terminó abruptamente cuando mencionó su regreso anticipado debido a cambios inesperados en su misión. Mi corazón se detuvo por un instante, sentí como el mundo se tambaleaba bajo mis pies al darme cuenta del caos emocional inminente. Cuando colgué el teléfono, miré por la ventana hacia las calles iluminadas por los faroles antiguos. Todo parecía normal afuera mientras yo lidiaba con una tormenta interna desatada por esa noticia inesperada. El día siguiente fue aún más inquietante cuando recibí a su madre nuevamente en casa para preparar todo para su llegada inminente, limpiar cada rincón, cocinar platos especiales. Todo debía estar perfecto para recibirlo tras tanto tiempo lejos. Sin embargo, cada tarea realizada solo aumentaba mi ansiedad al pensar en cómo enfrentar esa realidad. ¿Qué haría cuando él regresara? La culpa me consumía lentamente mientras intentaba actuar normal frente a ella y ante todos los demás. Esa noche decidí salir nuevamente al bar El Trébol buscando consuelo entre amigos leales y rostros familiares conocidos por años. Necesitaba hablar con él antes del regreso inminente del esposo para aclarar lo sucedido entre nosotros antes que fuera demasiado tarde. Al llegar allí vi su figura esperándome cerca del rincón donde solíamos hablar sin reservas ni miedo alguno. Al acercarme noté algo diferente en sus ojos, preocupación mezclada con determinación. Debemos hablar, dijo sin rodeos cuando llegué junto a él. No podemos seguir así. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío mientras comprendía que tan cierto era eso. Mientras nos sumergíamos en conversaciones sobre nuestro futuro incierto juntos o separados llegó otro mensaje inquietante desde lejos, estoy volviendo. Ese simple mensaje cambió todo nuevamente. El aire del mercado de San Agustín estaba impregnado de aromas familiares, pan recién horneado, especias y el dulce olor de las frutas. Caminaba entre los puestos, sintiendo el bullicio a mi alrededor, pero mi mente estaba lejos.
La noticia de la inminente llegada de mi esposo me llenaba de ansiedad y confusión. Las risas de las familias, los gritos de los vendedores, todo sonaba como un eco distante. Al llegar a un puesto de flores, mis ojos se encontraron con los del hermanastro. Su mirada era intensa, cargada de emociones que no podíamos expresar en voz alta. En ese instante el mundo exterior desapareció. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, donde solo existíamos nosotros dos y la complejidad de nuestra situación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz apenas un susurro entre el ruido del mercado. No lo sé, respondí. Todo está cambiando tan rápido. A medida que hablábamos, sentí que la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra el deseo que había crecido entre nosotros. La relación que habíamos construido en secreto se sentía cada vez más frágil. De repente un grupo de niños pasó corriendo junto a nosotros, riendo y jugando con globos de colores. Esa imagen contrastaba con la seriedad de nuestra conversación. Me acordé del mensaje que había recibido: estoy volviendo. La incertidumbre se apoderó de mí. Él viene de una misión peligrosa, continuó el hermanastro, rompiendo el silencio tenso. No sé cómo enfrentar esto cuando regrese. La idea de su regreso me llenó de pánico. Sabía que tendría que enfrentar esa realidad tarde o temprano. Debo ser fuerte, pensé para mis adentros mientras trataba de mantener la calma. ¿Y si algo le pasa?, pregunté sin poder evitarlo. ¿Y si no vuelve? La preocupación en su rostro reflejaba mis propios temores. Era un dilema desgarrador: ¿cómo podría seguir adelante con esta relación sabiendo que mi esposo podría estar en peligro? La angustia me invadía al imaginar su ausencia definitiva. Podemos encontrar una solución, sugirió él con determinación. No tienes por qué decidir ahora. Pero la verdad era que no podía evitarlo, cada día se hacía más difícil vivir entre dos mundos tan opuestos. La vida cotidiana seguía su curso mientras yo me perdía en pensamientos sobre lo que significaría perderlo todo. En ese momento escuché una conversación cercana entre dos mujeres sobre la Semana Santa y las tradiciones locales. Hablaron sobre cómo Toledo se transformaba durante esos días festivos, cómo las calles se llenaban de luz y devoción. Me pregunté si alguna vez volvería a disfrutar esas tradiciones sin esta carga emocional. Volví a mirar al hermanastro y vi en sus ojos una mezcla de deseo y desesperación. No puedo dejarte ir, dijo casi en un susurro. La intensidad del momento fue abrumadora, nuestras vidas estaban entrelazadas por decisiones difíciles y caminos inciertos. Pero también había algo más profundo, una conexión que no podía ignorar. Lo sé, murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin comprometerme demasiado. Pero, no sé cómo manejar esto. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras observábamos a la gente pasar por el mercado, ajena a nuestra lucha interna. Finalmente decidí romper el hechizo del momento: debo irme antes de que alguien nos vea juntos. El temor al juicio ajeno siempre estaba presente, cada encuentro era un juego peligroso del cual no sabía si podría salir ilesa. Mientras me alejaba del puesto sentí su mirada fija en mí, era como si estuviera dejando atrás parte de mí misma al dar ese paso hacia lo desconocido. Esa noche intenté concentrarme en las tareas cotidianas, preparar la cena, organizar la casa para la llegada inminente de mi esposo. Pero cada ruido parecía amplificarse en mi mente, cada sombra me recordaba lo que estaba por venir. Al caer la noche recibí otra notificación en mi teléfono, un mensaje corto pero claro: he llegado. El corazón se me detuvo por un instante mientras miraba la pantalla iluminada por la luz tenue del salón. El sonido familiar del llavero al abrir la puerta resonó como una campana en mi pecho, cada segundo parecía estirarse en una eternidad mientras esperaba su entrada. Cuando finalmente apareció, su figura robusta y segura llenó el umbral con una presencia reconfortante pero también amenazante para mis secretos ocultos. A pesar del abrazo cálido que compartimos al reencontrarnos después de tanto tiempo separados, no pude evitar sentir un nudo creciente en el estómago. Hemos tenido noticias complicadas, dijo él mientras dejaba caer su mochila al suelo con un gesto cansado pero decidido. La misión fue más dura de lo esperado.
Las palabras resonaban dentro de mí como ecos lejanos. Sabía que debía actuar normalmente y mostrarme feliz por su regreso seguro, pero mis pensamientos estaban atrapados entre él y el hermanastro. Me alegra verte, respondí tratando de mantener una sonrisa genuina pese a la tormenta emocional interna que enfrentaba. Mientras cenábamos juntos esa noche bajo las luces tenues del comedor, intenté centrarme en las historias sobre sus compañeros y los desafíos enfrentados durante su ausencia. Pero cada risa compartida se sentía como una traición silenciosa hacia quien esperaba pacientemente fuera del alcance visual pero nunca lejos del corazón. El tiempo avanzó lentamente hasta llegar al momento más crítico cuando él preguntó sobre nuestros planes futuros. ¿Qué haremos ahora? Quiero construir algo contigo. Esas palabras fueron como dagas atravesando mi pecho. Sabía lo que quería decir realmente con eso y cómo eso chocaría con mis sentimientos hacia su hermanastro. Mientras hablábamos sobre planes e ilusiones compartidas para el futuro inmediato, viajes planeados y sueños construidos, noté un destello furtivo en sus ojos cuando mencioné algo trivial relacionado con nuestro hogar compartido. Sin embargo, esa chispa pronto fue reemplazada por sombras cuando recordé al hermanastro esperando respuestas desde lejos. Sus sentimientos eran reales e intensos también. El dilema crecía dentro mío como un fuego incontrolable. ¿Podría vivir así? ¿Podría continuar alimentando esta dualidad sin perderme completamente? Esa noche terminó sin respuestas claras ni decisiones definitivas, solo promesas vacías flotando entre nosotros. Mientras yo luchaba contra los ecos persistentes del pasado reciente y las sombras amenazadoras del futuro incierto que aguardaban tras cada esquina oscura de mi corazón dividido. La llegada de mi esposo fue un torbellino de emociones. La casa, que había permanecido en un silencio casi sepulcral durante su ausencia, ahora se llenaba de ruidos y risas, pero también de una tensión palpable. Cada rincón me recordaba la complicidad que había compartido con su hermanastro, cada objeto parecía estar impregnado de nuestro secreto. La sonrisa de mi esposo era una máscara que ocultaba el miedo que crecía en mí. «Aquí estoy de vuelta, cariño», dijo él con una voz que pretendía ser alegre. Pero yo sabía que detrás de esas palabras había un trasfondo de preocupación por lo que había vivido en la guerra. Sus ojos buscaban los míos, tratando de encontrar consuelo en la familiaridad, mientras yo luchaba contra el remordimiento y el deseo que aún persistía. Los días pasaron y la rutina se estableció nuevamente. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde era la esposa leal y otro donde el hermanastro ocupaba mis pensamientos más oscuros. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, hablábamos del clima, de las noticias del día, pero nunca tocábamos los temas profundos que nos separaban. En cada cena, en cada encuentro casual, sentía la falta de sinceridad en el aire. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi esposo entró a la cocina con una mirada seria. «He estado pensando en nosotros», comenzó. Su tono no dejaba lugar a dudas, algo importante estaba por salir. «Quiero hablar sobre nuestros planes futuros. La guerra me ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa». Mis manos temblaron ligeramente al cortar las verduras. «¿A qué te refieres?», logré preguntar con una voz tranquila a pesar del caos interno. «Sobre tener hijos», continuó él sin titubear. «Sé que hemos hablado sobre eso antes, pero creo que es hora de tomar decisiones». El aire se volvió denso. Cada palabra era un recordatorio del futuro que había imaginado sin interrupciones. «Sí, claro», respondí vagamente mientras mi mente divagaba hacia el hermanastro y las promesas no cumplidas entre nosotros. Al mismo tiempo mi teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje del hermanastro apareció en pantalla: «Necesito verte». El corazón me dio un vuelco y una oleada de culpa me invadió. ¿Cómo podía pensar en él cuando mi esposo estaba aquí? Pero esa conexión no desaparecía, era como una sombra constante detrás de cada sonrisa falsa. Esa noche, después de cenar y sentarnos juntos frente al televisor, no pude evitar recordar las palabras del hermanastro: «Te necesito». Mi mente giraba entre lo correcto y lo deseado. Cuando finalmente me retiré a la cama, el sueño se negaba a venir mientras imaginaba su rostro y su voz llena de anhelos. Al día siguiente decidí salir a caminar por Toledo para despejarme. Las calles empedradas estaban adornadas con flores en los balcones, la vida seguía su curso normal mientras yo luchaba con mis demonios internos.
En el mercado de San Agustín, los aromas familiares llenaban el aire, pan recién horneado y especias traídas desde lejos me envolvían como un abrazo cálido. Mientras compraba algunas frutas frescas, vi al hermanastro a lo lejos. Su presencia era inconfundible, su mirada buscó la mía entre la multitud y sentí un escalofrío recorrerme. Caminé hacia él como si fuera un imán imposible de resistir. «¿Qué haces aquí?», pregunté en un susurro tenso. «Tenía que verte», respondió él con sinceridad desarmante. «No puedo seguir ocultando lo que siento». El mundo alrededor se desvaneció momentáneamente mientras sus palabras se instalaban en mi mente como una verdad ineludible. Sentí como mis defensas caían ante su vulnerabilidad. «Esto es complicado», respondí tratando de mantenerme firme ante la tormenta emocional que se avecinaba. «No tengo miedo a complicaciones», dijo él acercándose más a mí. Su cercanía despertó viejos deseos reprimidos y me encontré atrapada entre dos realidades, el deber hacia mi esposo y el deseo hacia él. «No podemos seguir así», murmuré sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar por lo abrumador del momento. «Nuestra conexión es real», insistió él tomando mis manos entre las suyas con ternura desesperada. «No puedo ignorarla». Su confesión resonó dentro mío como un eco persistente, todo lo que había reprimido estalló en 1000 fragmentos alrededor nuestro. Pero justo cuando estaba a punto de ceder ante esa atracción innegable, recordé a mi esposo esperando en casa confiando en mí. «Debo irme», dije finalmente alejándome lentamente mientras sentía como cada paso me desgarraba por dentro. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca, las decisiones estaban pesando sobre mis hombros como plomo caliente. Esa noche no podía dormir, los pensamientos giraban sin parar entre recuerdos felices junto a mi esposo y momentos robados con el hermanastro. El conflicto interno crecía como una tormenta imparable, ¿qué haría si todo esto salía a la luz? La presión aumentaba al pensar en las consecuencias potenciales para todos nosotros, mi matrimonio podría desmoronarse o podría perder algo precioso e irreparable si decidiera continuar esta relación prohibida. El amanecer trajo consigo nuevas luces pero también nuevas sombras, tenía que enfrentar mis sentimientos antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre qué camino seguiría ahora que los dos hombres más importantes estaban tan presentes en mi vida. El tiempo apremiaba, pronto tendría que decidir qué quería para mí misma y para aquellos a quienes amaba, si es que aún podía llamarlo amor, o si simplemente estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables donde cada elección traería consigo dolor e incertidumbre inevitablemente desgarradora. La vida continuaría sin importar mis decisiones, pero yo sabía muy bien que nada volvería a ser igual después de este dilema emocional tan profundo e inesperado. La noche se había adueñado de Toledo, y las sombras parecían susurrar secretos que pesaban en mi corazón. La confrontación con mi esposo había dejado una marca indeleble en mi mente, su mirada, llena de desconfianza, me hizo cuestionar todo lo que había creído sobre nuestro amor. «¿Dónde has estado?», me preguntó con un tono que no dejaba lugar a respuestas. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras recordaba cada instante compartido con su hermanastro, cada rayo de luz en medio de la oscuridad. El bar El Trébol estaba más concurrido que nunca aquella noche. La música tradicional resonaba entre las paredes de piedra, pero el ambiente festivo apenas llegaba a mí. Me senté en una mesa apartada, intentando encontrar consuelo en la compañía de mis pensamientos. El aroma del vino tinto y las tapas no lograban distraerme de la tormenta interna que se desataba. La propuesta del hermanastro aún resonaba en mis oídos como un eco persistente. «Huyamos juntos», había dicho con fervor, como si el mundo pudiera ser tan simple como cruzar una frontera. Pero huir significaba dejar atrás todo lo que conocía, mi hogar, mis raíces y la lealtad a un hombre que había dado su vida por su país. ¿Era egoísta anhelar una vida diferente? La culpa me envolvía como una niebla espesa. Mientras reflexionaba sobre mis opciones, un grupo de jóvenes entró al bar riendo y compartiendo historias. Sus risas contrastaban con mi melancolía, y me hicieron recordar momentos más felices. En esos días pasados el amor era puro y sencillo, no existían secretos ni decisiones desgarradoras. Pero ahora el peso de mis elecciones se sentía abrumador. En ese instante vi entrar a mi esposo por la puerta. Su uniforme resaltaba entre la multitud,
y aunque su presencia llenó el espacio a mi alrededor, también trajo consigo una oleada de ansiedad. Se acercó a mí con paso firme y una expresión seria que no podía ignorar. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos, sus ojos escrutando los míos en busca de respuestas ocultas. No he podido dormir bien, respondí evasivamente, sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la muralla entre nosotros. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Estoy aquí para ti, insistió él, pero yo sabía que había barreras entre nosotros que él aún no percibía. La conversación fluyó entre nosotros como un río turbulento, cada palabra era un intento por mantener la paz mientras las corrientes de mis sentimientos amenazaban con arrastrarme hacia aguas desconocidas. Hablamos sobre cosas triviales, el clima cambiante y los planes para Semana Santa. Sin embargo, cada comentario parecía estar cargado de significados ocultos. Cuando finalmente se fue para atender a otros conocidos del bar, sentí una mezcla de alivio y pánico. La tensión aumentaba dentro de mí, necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Al salir del bar esa noche, decidí caminar por las calles empedradas de Toledo para despejar mi mente. La luna brillaba intensamente sobre los tejados antiguos mientras pasaba junto al mercado de San Agustín, los aromas familiares me rodearon como un abrazo cálido. Pero incluso aquí, donde tantas memorias habían sido forjadas, todo parecía distante e inalcanzable. De repente el sonido familiar del teléfono móvil interrumpió mis pensamientos errantes. Era un mensaje del hermanastro: ¿te atreverías a dar el siguiente paso? No podemos seguir así. Las palabras retumbaron en mi mente como un tambor marcando el compás del dilema ante mí. La idea de huir juntos me asustaba tanto como me atraía, era una promesa de libertad pero también un abismo lleno de incertidumbre. ¿Qué pasaría si tomara esa decisión? ¿Podría realmente dejar atrás todo lo conocido? Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado en el sofá con expresión preocupada, sus ojos reflejaban la fatiga acumulada después de tantas semanas lejos del hogar. ¿Te sientes bien?, volvió a preguntar con voz suave esta vez. Solo necesito tiempo para pensar, respondí mientras intentaba ocultar mi lucha interna tras una fachada serena. Él asintió lentamente y tomó mi mano entre las suyas. Ese gesto simple evocó recuerdos felices pero también amplificó la culpa que ya pesaba sobre mí. En ese momento comprendí que cualquier decisión afectaría no solo nuestras vidas, sino también las relaciones familiares construidas durante años. Esa noche fue larga e inquietante, cada hora se arrastró lentamente mientras lidiaba con pensamientos contradictorios sobre el amor y el deber. Las imágenes del hermanastro invadían mis sueños mientras luchaba por encontrar claridad entre dos caminos opuestos, uno lleno de pasión y deseo prohibido y otro marcado por la lealtad y la tradición familiar. Desperté al amanecer sintiéndome más perdida que nunca, el sol iluminando las calles parecía burlarse de mí al recordarme lo inevitable, debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada en esta red emocional sin salida visible. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo esa mañana, el sonido del timbre interrumpió mis pensamientos nuevamente. Con manos temblorosas abrí la puerta para encontrarme cara a cara con él, el hermanastro estaba allí, su mirada intensa reflejando urgencia y deseo. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos mientras entraba apresuradamente al hogar donde solíamos compartir risas familiares. El aire se volvió denso ante su presencia, cada instante contaría ahora más que nunca porque sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. El silencio en la habitación se volvió abrumador. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. ¿De qué quieres hablar?, pregunté, tratando de mantener la calma en medio de la tormenta emocional que me invadía. El peso de mis decisiones recientes se hacía cada vez más evidente, como una sombra que no podía ignorar. Sobre nosotros, dijo con voz firme. He estado pensando mucho en lo que ha pasado desde que volví. Su mirada se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía evitar recordar los momentos compartidos con su hermanastro, las risas y las miradas cómplices. La culpa se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué quieres decir con eso?, intenté sonar despreocupada, pero la tensión en mi voz era inconfundible. Él dio un paso hacia mí, como si cada palabra que pronunciara pudiera ser crucial para nuestro futuro.
Sé que algo ha cambiado entre nosotros, continuó. No puedo evitar sentirlo. Y necesito saber si hay algo más. Las palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. La verdad me abrasaba por dentro, el peso de mis decisiones y el secreto que había guardado durante tanto tiempo amenazaba con desbordarse en ese instante. No hay nada, solo es la vida, respondí, intentando desviar la conversación. Pero él no se dejó engañar. No me mientas, dijo con firmeza, su voz casi un susurro. Te conozco demasiado bien. El aire se volvió aún más denso mientras sus palabras calaban hondo en mi corazón. En ese momento el recuerdo del hermanastro me asaltó como una ola imparable. La última vez que lo vi, había sentido una conexión tan intensa que me llevó a cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la lealtad. Pero ahora estaba aquí, frente a mi esposo, y sabía que cualquier movimiento en falso podría llevarnos al borde del abismo. La puerta de entrada chirrió al abrirse, era su madre, quien entró sin previo aviso. La expresión en su rostro era de sorpresa al vernos juntos en esa postura tensa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono inquisitivo. La interrupción fue un alivio momentáneo, pero también un recordatorio de las complicaciones familiares que rodeaban nuestra situación. Mi esposo intercambió miradas con su madre antes de responder, solo estamos hablando sobre algunos cambios. La madre frunció el ceño, claramente inquieta por la atmósfera cargada entre nosotros. Espero que no estés pensando en dejarlo todo por algo pasajero, advirtió ella con un toque de preocupación maternal. Las palabras resonaron como una campana de alerta dentro de mí, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de que todo se desmoronara a mi alrededor. Sin embargo, el temor a perderlo todo me paralizaba. La conversación continuó mientras intentaba mantener las apariencias frente a su madre, cada palabra era un acto de equilibrio entre lo que sentía y lo que debía ocultar. Cuando finalmente se marchó, quedamos solos nuevamente. Lo siento por eso, dijo mi esposo al cerrar la puerta tras ella. Pero necesitamos resolver esto. Su mirada penetrante buscaba respuestas, yo seguía atrapada entre dos mundos irreconciliables. En ese instante decidí ser honesta aunque fuera doloroso, hay cosas que no he compartido contigo. Las palabras salieron casi sin pensarlo, el miedo a perderlo todo era menos aterrador que seguir viviendo en esta mentira. ¿Qué cosas?, preguntó él con voz temblorosa pero firme al mismo tiempo. Sobre tu hermanastro, murmuré apenas audible mientras mis ojos buscaban los suyos para encontrar alguna señal de compasión o comprensión. El aire entre nosotros cambió instantáneamente, su expresión pasó del desconcierto a una mezcla de ira y tristeza profunda. ¿Qué sabes? ¿Qué has hecho?, exigió saber mientras sus manos temblaban levemente. No es lo que piensas, solo, pero las palabras se atascaban en mi garganta como espinas afiladas, cada intento por explicarme parecía empeorar las cosas. Él dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico y comenzó a alejarse lentamente hacia la ventana, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a caer detrás de las colinas toledanas. La luz dorada iluminaba su figura mientras yo luchaba por encontrar la fuerza para continuar hablando. No quería hacerte daño, dije finalmente con voz quebrada. Cada palabra era una carga pesada sobre mis hombros, sabía muy bien cómo esa confesión cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero lo hiciste, respondió sin girarse hacia mí, sus palabras eran frías y claras como el cristal roto. En ese momento comprendí que había cruzado una línea irremediable entre nosotros dos. Mientras luchábamos contra nuestras emociones encontradas, sentí como los recuerdos del tiempo compartido comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando solo fragmentos dolorosos detrás. Las risas familiares ya no resonaban tan alegres, los momentos felices parecían lejanos e inalcanzables ahora. De repente sonó el teléfono móvil sobre la mesa, era un mensaje del hermanastro. Mi corazón se detuvo al ver su nombre parpadeando en la pantalla, sabía que este mensaje podría cambiarlo todo nuevamente. No puedo seguir así, dijo mi esposo rompiendo el silencio tenso mientras yo dudaba si abrir o no ese mensaje prohibido ante él. Su mirada estaba fija en mí y podía ver cómo luchaba contra sus propios pensamientos oscuros e inciertos. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva.
Abrí el mensaje sin pensar más allá del momento presente y leí las palabras escritas allí: necesito hablar contigo. En ese instante entendí cuán atrapada estaba entre dos mundos irreales pero igualmente devastadores. Mi esposo observó cada movimiento mío con creciente desesperación mientras yo intentaba procesar lo imposible. ¿Cómo podría explicar esta nueva complicación? El futuro parecía volverse aún más incierto ante mis ojos mientras la realidad comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor nuestro. Sin embargo, antes de poder articular cualquier respuesta o defensa ante él, sonó otro mensaje: he tomado una decisión. Esa frase resonó profundamente dentro de mí como un eco aterrador. Sabía muy bien qué significaría eso para todos nosotros. Y así quedé atrapada entre dos hombres cuyas decisiones afectarían irrevocablemente nuestras vidas. El amanecer traería consigo consecuencias inesperadas y peligrosas para todos nosotros.